¿Será que el futuro de los televisores es realmente la tecnología mini LED? Bueno, realmente podríamos decir que sí, porque tiene muchas ventajas en comparación a los televisores con tecnología OLED. Una de esas ventajas que a muchas personas les gusta es que suelen generar mayor cantidad de brillo si se los compara con un televisor OLED de la misma gama, aunque actualmente los OLED en ese aspecto han venido mejorando bastante. Ahora, retomando como tal a los televisores mini LED, quiero decir lo que ya he repetido en varios videos anteriores. Recuerda que actualmente las marcas te pueden vender un televisor diciéndote que es mini LED, aunque no tenga la tecnología de retroiluminación Full Array, o la puede tener, pero es probable que no tenga tantas luces LED o bombillos LED, como les quieras llamar, como de pronto se conseguía en modelos pasados, en años pasados, de alguna u otra marca. Por ejemplo, aquí en Colombia se ofrece un Hyundai Mini LED y un JVC Mini LED con tecnología Full Array, pero que no tiene tantas zonas de atenuación en comparación, por ejemplo, a este Hisense U7QG o a este TCL C6K, solamente por ponerte un ejemplo. Sin embargo, esos modelos Hyundai y JVC mencionados no son malos, son muy económicos y tienen buen rendimiento en escenas oscuras y cantidades de brillo muy decentes. Por otro lado, yéndonos al otro extremo, Samsung y LG, como muchos ya saben, el año 2025 ofrecieron dos televisores LED Edge como si fueran mini LED. Por parte de LG, el QNED 85A en prácticamente todos sus tamaños excepto el de 100 pulgadas, y Samsung su QN70F y su QN1EF, que son prácticamente el mismo, simplemente cambia el diseño de sus bases, pero son LED Edge. Samsung, por lo menos en sus modelos mencionados, digamos que colocó más luces LED para tener más zonas de atenuación, y el panel es VA en todos sus tamaños, y en escenas oscuras no es tan malo, pero no es igual a un Full Array. Mientras que LG sí decidió pues irse por la misma cantidad de zonas de atenuación en comparación a sus modelos LED Edge de gamas más bajas, y en la mayoría de tamaños meter panel ADS y en algunos panel VA, pero no deja de ser un LED Edge que en escenas oscuras simplemente va a ser terrible. Y bueno, aquí quiero tocar varios aspectos muy importantes. Es verdad, los televisores son muy valorados y su precio incrementa dependiendo de las cantidades de brillo que puedan generar. Pero recuerda que no todo se trata de brillo. Un televisor con 400 o 500 nits te mostrará un resultado muy bueno en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar. Uno con 1000 nits aún más, como por ejemplo este Hisense y TCL mencionados, en algunos modos de imagen pueden alcanzar en pantalla completa, digamos que valores cercanos entre los 700 y 1000 nits, que no están para nada mal. De hecho, en algunas condiciones, por ejemplo una habitación que no sea totalmente iluminada, la cantidad de brillo tan alta que pueden mostrar resulta algo molesta para mis ojos y creo que para los ojos de muchas personas. Y además, aunque las marcas no te lo digan y aunque los televisores puedan tener disipadores de calor y buenos materiales de construcción, obviamente una cantidad de brillo muy alta va a generar más calor y con el tiempo puede generar más desgaste. Un televisor de gama más baja se podría, digamos que, dañar por lo menos algunas de sus partes más rápido que un televisor de gama alta, eso es verdad. Pero entonces lo que yo siempre recomiendo, aunque se trate de un televisor de gama alta, es que le bajes un poco a la cantidad de brillo, en un 20 o 30%, o mejor aún a la mitad, y aún así vas a obtener muy buenos resultados en cuanto a brillo, y el televisor sí o sí te va a durar más porque simplemente va a generar menos calor. Y aquí también aplica el hecho de donde lo ubiques. Si tu ciudad es muy calurosa y genera mucha humedad, es muy probable que el televisor también vaya a sufrir y se vaya a dañar más rápido. Tampoco te estoy diciendo que lo ubiques debajo de un aire acondicionado, porque eso también lo puede dañar. Puedes ubicarlo en una habitación que esté bajo un aire acondicionado, pero el televisor en una pared diferente, o simplemente evita también colocar tu televisor en una pared que todo el día reciba la luz del sol, porque a veces muchas personas no se dan cuenta de eso, sino cuando ya llegan en la noche en sus hogares y nunca percibieron que el televisor recibió tanto calor a través de esa pared que recibía de forma directa los rayos del sol durante tantas horas en el día. Y otro aspecto que quiero aprovechar mencionar: hace poco salió
salió una noticia de que Samsung ganó una demanda contra TCL porque algunos de sus modelos de años pasados no tenían realmente la película, filtro o capa de color Quantum Dots, pero que aún así TCL los ofrecía como televisores QLED, la cual hace referencia a Quantum Dots. Yo personalmente pienso que no está bien. Si es de sancionarse, pues se debe sancionar a TCL. De eso no hay duda, no me opongo a eso. Sin embargo, también mencioné que Samsung en sus comerciales promete más de lo que realmente ofrece, y concretamente con el QN70F si se ve esa publicidad, ese comercial, allí dice More LEDs. Y en esa escena se presentan muchísimas lucecitas, bombillitos o diodos LED, haciendo creer a la gente, aunque no lo mencionen, que la tecnología de ese QN70F es Full Array, pero no lo es LED Edge. Entonces, realmente, repito, no digo que esté bien que TCL haya dicho que sus televisores, algunos modelos, tengan Quantum Dots y que los vendan como Quantum Dots, pero tampoco está bien lo que Samsung a veces hace. Las dos marcas deberían ser sancionadas o simplemente no sacar publicidad falsa. Aún así, supongamos que el C6K no tuviera la tecnología Quantum Dots. Por cierto, en el canal de Casafón de YouTube, que es muy bueno, que lo recomiendo bastante, es un técnico que vive en el Perú. Yo no puedo hacer ese tipo de videos porque no soy técnico, aunque sí le pagué a un técnico una vez para que me explicara y me enseñara las partes y todo por dentro de los televisores, y aprendí mucho. Ese técnico se hace videos realmente destapándolos y diciéndote la confiabilidad de los televisores. Si nos vamos a TCL, él destapó el C6K y lo comparó de hecho contra el U7QG. Ambos tienen ventajas. Este tiene una pantalla más confiable, aunque no tiene disipadores de calor, y este tiene una pantalla fabricada por su digamos compañía socia, que sería CSOD, y sí tiene disipadores de calor en los CUF. Pero lo que ese técnico no mostró es si tenían realmente la capa o filtro de color Quantum Dots. Sí mostró que los LEDs no son de color azul, sino de color blanco, y se supone que los modelos Quantum Dots deberían tener luces LED de color azul, que alumbren en color azul, pero ninguno de esos modelos cumplía con eso, sino que era LED blanca. Y como digo, no mostró si tenía la película o filtro de color Quantum Dots. Eso no lo sabemos. Ojalá él vea este video o pues se acuerde de eso y nos lo muestre en un video futuro. Pero bueno, suponiendo que ni el Hisense ni el TCL tuvieran esa película o filtro de color Quantum Dots, aún así lo bueno es que sí incluyen tecnología de retroiluminación Full Array con una muy buena capacidad de atenuación local para escenas oscuras con colores negros muy profundos, muy buen nivel de detalles y una cantidad de efecto blooming o de halos de luz realmente muy mínima, en muchas ocasiones casi imperceptible. Entonces, ya para ir terminando, realmente lo más importante que debes exigir en este 2026 y en años futuros cuando vayas a comprar un televisor mini LED es que tenga tecnología de retroiluminación Full Array. Exígelo, dile al vendedor que te deje grabar un video de él diciéndote que si tiene Full Array, porque si de pronto no tiene esa tecnología, puedes reclamar y puedes simplemente devolver o hacer cambio de televisor. Esto lo digo porque recuerda que legalmente las marcas pueden decir que sus televisores sean mini LED aunque no tengan tecnología Full Array. Ahora, independientemente de que tengan o no el filtro de color Quantum Dots, realmente en la práctica a veces eso no hace mucha diferencia. Y si me voy por ejemplo al Samsung Q6F que analicé, realmente pongo en duda que también tenga el filtro de color Quantum Dots, porque el resultado en calidad gráfica se me parece mucho al U8000F, que es un cristal, solamente por ponerte un ejemplo. Entonces recuerda, lo más importante, que tu televisor mini LED de este año tenga Full Array como tecnología de retroiluminación y que por ende tendrá la función de atenuación local. Y listo, no sé qué piensas al respecto, por favor haznoslo saber en la caja de comentarios. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal adquiriendo alguna membresía por medio de mi página de Patreon o directamente en mi canal de YouTube haciéndote miembro del canal, o también si haces compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción o en el comentario fijado. Con eso me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido. Dale click al botón like, compártelo en redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.